Hoy quiero continuar estos temas que hemos estado viendo o que he estado estudiando acerca de la gracia. Y hoy quiero tocar el punto de la diferencia entre la ley y la gracia, ya que hoy lo han tomado como un permiso para pecar deliberadamente al decirte, no, pues es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y no es así. Tenemos que ver bajo qué ley es sobre la que ya no estamos y por qué tenemos que decir que ahora estamos sobre la gracia, porque casi nadie lo sabe. Éxodo 16:28 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ley significa regla o norma establecida por una autoridad superior para regular de acuerdo con la justicia algún aspecto de las relaciones sociales. Y mandamiento significa orden dada por alguna autoridad para hacerlo. Entonces, cuando hablamos de mandamiento o ley es prácticamente lo mismo. Pero dice Dios, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Entonces, ¿a qué ley se está refiriendo o de qué ley está hablando? Porque hay leyes para los esclavos, para actos de violencia, restitución, leyes humanitarias, leyes de sacrificio, leyes de sanidad, leyes de sacrificio por paz, ley para las personas, para las mujeres que dan a luz un hijo, para los que dan una hija. Vaya, hay muchas leyes y las puedes leer en el libro de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Pero lo que llama la atención aquí es que muchas personas dicen que la ley solo fue para los judíos o para el pueblo hebreo. Y no es así, porque dice el libro de Éxodo 12:49, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Como lo sabes o lo sabemos todos, las tribus de Israel están esparcidas por todo el mundo, así es que si tú habitas entre ellos o ellos habitan contigo, es lo mismo, la ley también es para ti, para cualquier ser humano. Deuteronomio 27:26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén, así sea. Entonces, esto es para cualquiera que no confirme la ley de este libro llamado Biblia, en el que se supone tú y yo creemos. Pero como tal, estas leyes se dividen en dos, en las leyes de comportamiento y en las leyes de rituales. Las leyes de comportamiento son las que Dios estableció para que podamos comportarnos nosotros, tener una buena relación con Dios y con nuestro prójimo. Para ello está el ejemplo de los 10 mandamientos, el cual se divide en dos, en cómo tiene que ser tu relación con Dios y en cómo debe ser tu relación con tu prójimo, con cualquier otro ser humano. Las leyes de los rituales, como su nombre lo indica, significa para rituales, como cual ritos, sacrificios, ceremonias, que todo esto era una sombra o prefiguraba lo que haría Cristo cuando venía y lo que será la segunda venida y el Espíritu Santo, todo esto. Las principales leyes rituales eran las que tenían que ver con el templo y con los sacrificios, con la presentación de los primogénitos y con el sacrificio de los primogénitos de los animales. Pero ¿qué significa estar bajo la ley? La frase estar bajo la ley es una de las que te sirven hoy en día como comodín, porque cuando quieres pecar, ¿qué dice la mayoría de las personas? Es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y lo toman como un pretexto para pecar deliberadamente. Pero, ¿qué es lo que significa no estar bajo la ley? La frase no estar bajo la ley significa que para ser salvos no tenemos que cumplir con la circuncisión, los sacrificios de corderos y demás ritos. Es muy corriente en las conversaciones entre hermanos hablar o escucharlos oír que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, pero nunca te dicen que bajo la ley sobre la que ya no estamos es la ley de los sacrificios. Y por decir la Biblia te da un ejemplo de lo que era una ofrenda expiatoria. En Levítico capítulo 6 versos del 1 al 7 dice así, y habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová
y negare a su prójimo, lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá todo lo que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación, y para expiación de su culpa traerá a Dios un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. O sea, debía de llevar un carnero sin defecto. ¿A qué se refiere? Que no estuviera enfermo, que no tuviera, que estuviera rengo, cualquier cosa. Tenía que ser un carnero perfecto. En el ejemplo de la ley del sacrificio lo vemos en Levítico capítulo 6, versos del 8 al 13, y dice así: recuerda que solo lo hacían los sacerdotes. Recuerda esto, solo lo hacían los sacerdotes, los levitas. Habló aún Dios a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre él fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará las vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. O sea, si tú habías ofendido, tú no eras quien para ir y ofrecer ese sacrificio. Lo tenía que ofrecer alguien por ti. Tú no eras digno. Para eso existían los sacerdotes, los levitas. Ahora que ya estamos en la gracia, ¿cuál es el sacrificio que tú como persona puedes ofrecer? Porque ya lo puedes ofrecer tú. Ya no es necesario que ningún sacerdote, ningún pastor, ningún anciano, o llámese líder religioso, ya no es necesario que lo haga él, lo puedes hacer tú. Pero ¿cómo? ¿O qué nos dice la Biblia acerca de la gracia? Lo que la gracia significa. Romanos 12:21 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora ya no tienes que presentar un carnero, un pichón, un palomo. Te puedes presentar tú en sacrificio vivo. Puedes presentar tu cuerpo agradable a Dios. Efesios 5:12 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Por qué nos podemos presentar tú y yo? Porque Cristo nos amó y Él ya se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hebreos 8:3 también nos dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. No sé si has escuchado que la frase que dice que hoy todos somos sumos sacerdotes, que todos somos reyes y sacerdotes. Escuché a una persona decir: pues muéstrame tus riquezas, o dime dónde está tu sotana. Esto no se refiere a que debes de tener riquezas para poder ser rey. Yo lo veo como que un rey, ¿de qué carece? ¿Tú careces de algo estando con Dios? Es lo mismo. Y sacerdote se refiere a que ya no es necesario que un levita vaya y presente el sacrificio por ti.
Al ser tú un sacerdote puedes presentar este sacrificio delante de Dios sin necesidad de un intermediario. Ahora, Hebreos 10:26 nos dice algo que es de suma importancia. Nos dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Sabemos que Cristo se ofreció por todos nuestros pecados. El pecado es voluntario. El día que tú llegas a Cristo y te arrepientes, Dios te perdona de todos tus pecados. Pero si vuelves a pecar, ya ahí hay un problema, porque dice que Dios no se va a estar presentando en sacrificio a cada momento por tus pecados. Ahora, ¿cuáles son los sacrificios que puedes ofrecer el día de hoy a Dios? Romanos 12:21 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Algo que puedes presentar en sacrificio delante de Dios es tu cuerpo, y lo puedes presentar vivo y santo, muerto ya no, vivo y en santidad. Hebreos 13, versos 15 y 16 dice: así que, hermanos, os ruego, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Qué es lo que tienes que ofrecer? Alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, y hacer bien a tu prójimo, o mutuamente unos con otros. Ese es otro de los sacrificios de los que hoy podemos ofrecer a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sacrificios espirituales. ¿Cuáles son estos sacrificios espirituales? La adoración y la alabanza. Esto es lo que tú puedes ofrecer a Dios el día de hoy, tanto como la ayuda mutua entre hermanos y ayuda a personas a quienes lo necesitan. En conclusión, Apocalipsis 1, versos 5 y 6 dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, al que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 5, versos 8 al 10 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No conviertas. Entonces, dice que con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. O sea, esto no es exclusivo de los judíos, esto también es para ti y para mí, porque a eso es a lo que se refiere la gracia. Y debemos de tener mucho cuidado, porque en Judas, en el verso 4 nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo que te decía en un principio, han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios, porque según ellos ya no estamos bajo la ley, pero no saben ni bajo qué ley estamos. Es la ley de los sacrificios. Éxodo 12:49 dice:
La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre nosotros. Entonces, esto es para todos nosotros, no solo para el pueblo judío, porque como dice Pablo en Romanos capítulo 6 versos 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que esto nos deja ver que la gracia no es ningún permiso para pecar. Así es que piénsalo, santifícate, recuerda que la santidad es evolutiva, va de menos a más. Y por mi parte es todo, que la paz y la gracia de Dios sea con todos ustedes. Gracias.